La luz de la mañana se filtraba por la ventana con una suavidad casi tímida. Era un tono cálido, como un recuerdo de verano que insiste en quedarse, y dibujaba líneas doradas sobre el piso de madera gastado, donde el polvo flotaba en diminutas partículas, visibles solo cuando se detenía un instante frente a ellas. Cada rayo parecía revelar la historia invisible de ese cuarto, las marcas de muebles que habían sido movidos, las pequeñas grietas en la pared, la capa tenue de tiempo que se asentaba sobre los objetos cotidianos. En medio de aquella luz, Marta permanecía sentada frente a la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de porcelana blanca que había heredado de su abuela. Sus dedos rodeaban el cuerpo de la taza con una suavidad instintiva, y podía sentir la cerámica fresca, la forma perfecta que parecía hecha para encajar con sus manos. La taza contenía café, negro y silencioso, y un hilo de vapor se levantaba lentamente, trazando formas efímeras que desaparecían antes de poder sostenerse. Marta miraba el humo ascender, como si cada giro contuviera un pensamiento que no estaba dispuesta a pronunciar. El silencio de la casa no era absoluto. Se escuchaba el crujido de la madera bajo sus pies al caminar, un sonido que en cualquier otro lugar podría haber parecido insignificante, pero allí parecía prolongar la sensación de tiempo detenido. Afuera, el viento movía los árboles, produciendo un murmullo constante y lejano, como un susurro que apenas se percibe, pero que lo cambia todo. Marta pensó en cómo cada objeto, cada sonido, llevaba consigo una historia que nadie más podría contar. La cuchara de plata, manchada apenas por el uso diario, el reloj de pared, que marcaba los minutos con un tic-tac casi imperceptible, resonando en las esquinas del cuarto, los libros apilados junto a la ventana, con páginas que empezaban a amarillar, cada una un testigo mudo de momentos que ya no volverían. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Sus pasos sobre la madera eran ligeros, pero cada uno dejaba un eco breve, como si el suelo recordara su presencia. Al mirar afuera, vio el jardín, donde las hojas caídas formaban un mosaico irregular. Había algo extraño en la manera en que todo parecía en orden, la hierba recortada, los arbustos alineados, la pequeña mesa de hierro con sus sillas cuidadosamente colocadas. Sin embargo, Marta sabía, sin poder explicarlo, que algo había cambiado. No era un cambio visible, ni siquiera audible. Era un desliz silencioso que afectaba la sensación de estabilidad de su hogar, algo que solo podía percibirse al detenerse y observar con atención. Regresó a la mesa, apoyando la taza con cuidado sobre el mantel. Observó el vaho que quedaba flotando unos segundos en el aire antes de disiparse. Pensó en la rutina que había construido durante años, el café de la mañana, la lectura breve de noticias, la caminata hacia la oficina. Todo parecía predecible, seguro. Y sin embargo, había una fragilidad subyacente que Marta no podía ignorar, la misma que se percibe al tocar un objeto querido y darse cuenta de que, aunque parece intacto, ha cambiado de alguna manera mínima, casi imperceptible, en su textura o peso. Sus ojos se posaron en el reloj de pared. Cada tic-tac le parecía más profundo que de costumbre. Recordó la sensación de haber dejado cosas a medias en el pasado, de perder detalles en la rutina diaria mientras la vida avanzaba silenciosamente. Pensó en su madre, que había fallecido años atrás, y en la manera en que su presencia aún parecía estar en la casa, en la cortina que ella misma había elegido, en el aroma tenue de vainilla que impregnaba la cocina cuando Marta llegaba por la mañana, en los muebles que parecían esperar ser usados por alguien que ya no estaba. Un golpe suave en la puerta la sacó de su contemplación. Marta se levantó y, al abrir, encontró un sobre amarillo, arrugado en las esquinas. No recordaba haber recibido correspondencia esa semana. Lo tomó con cuidado y, mientras lo abría, escuchó el leve roce del papel contra sus uñas. Dentro había una carta escrita a mano con una caligrafía familiar pero distante. No era de nadie cercano, o al menos no reconocible a simple vista. Marta inclinó la cabeza, dudando, mientras sentía un escalofrío leve que le recorrió la espalda. Se sentó de nuevo, la carta en las manos, y observó cómo la luz cambiaba ligeramente,
Ahora los rayos se alargaban, dibujando sombras más intensas sobre la mesa, las sillas, los libros. Afuera, el viento parecía detenerse por un instante y el murmullo de los árboles adquiría un ritmo irregular. Marta leyó lentamente cada palabra. No había mensajes extraordinarios, no había advertencias ni promesas, solo un relato breve sobre un lugar y un tiempo que le resultaban vagamente familiares. Sin embargo, algo en la cadencia de la escritura le provocó la sensación de que había pasado por alto detalles esenciales, de que había espacios vacíos en la memoria que ella no podía llenar. El reloj marcó las 9:30. Marta colocó la carta sobre la mesa y se recostó en la silla. Cerró los ojos un momento y escuchó. El tic-tac del reloj, el viento en el jardín, un ligero crujido en la madera, la taza que todavía conservaba calor en la base. Todo parecía igual que siempre, pero la carta había introducido un pequeño desajuste, un leve recordatorio de que la rutina es un espejo imperfecto, refleja, pero no garantiza estabilidad. Por un momento Marta deseó poder detenerse allí para siempre, en ese instante suspendido, con el café tibio, la luz dorada, el aire cargado de polvo y recuerdos. Pero sabía que como todo en la vida, ese momento también se escurría silenciosamente y que algo ya había cambiado, aunque nada lo delatara a simple vista. Segunda parte. La materia del hábito. Marta dejó la carta sobre la mesa sin doblarla. El papel, ligeramente amarillento, parecía más viejo de lo que indicaba la fecha escrita en la esquina inferior. No había membretes ni firmas claras, solo palabras trazadas con una paciencia que ya no se veía en la correspondencia cotidiana. Observó la tinta. En algunos puntos estaba más cargada, como si la mano que escribía hubiera dudado o apoyado demasiado la pluma. Ese detalle, mínimo, le produjo una incomodidad difícil de nombrar. Se levantó para lavar la taza. El fregadero emitió un sonido hueco cuando el agua comenzó a correr, un murmullo constante que llenó la cocina y desplazó el silencio anterior. El vapor del agua caliente empañó un poco la ventana, y Marta pasó la mano por el vidrio para limpiar un círculo. Gesto automático, aprendido sin saber cuándo. Miró el jardín a través de esa abertura clara, como si fuera un ojo improvisado. Todo seguía igual. La mesa, las sillas, las hojas. Nada había cambiado, y sin embargo, la sensación persistía. Mientras secaba la taza con un paño áspero, pensó en lo frágil que era la continuidad de los días. Cómo una mañana podía parecer idéntica a la anterior, y aún así contener una desviación mínima, casi invisible, que con el tiempo lo alteraba todo. Recordó una grieta en la pared del pasillo, apenas perceptible, que había aparecido años atrás. Al principio fue una línea fina, casi decorativa. Nadie le dio importancia. Con los meses, se había extendido unos centímetros más. No lo suficiente como para alarmar, pero sí como para recordar que incluso las estructuras más sólidas ceden sin ruido. Guardó la taza en el mismo estante de siempre, a la izquierda, junto a otras dos idénticas. Las alineó con cuidado. Le gustaba esa simetría, esa ilusión de control. Cerró el armario lentamente, escuchando el clic suave del pestillo, y se quedó un segundo con la mano apoyada en la madera. Estaba tibia por la luz del sol que había entrado durante la mañana. Esa tibieza la tranquilizaba. Tomó su abrigo del respaldo de la silla. El tejido, gastado en los codos, conservaba un olor leve a jabón y aire frío. Se lo puso despacio, como si cada movimiento necesitara confirmación. Antes de salir, volvió a mirar la carta. Dudó un instante y finalmente la dobló con precisión, en tercios, y la guardó en el bolsillo interior del abrigo. No sabía por qué lo hacía. Solo sintió que no debía dejarla allí, expuesta, como si el papel pudiera alterar el equilibrio del lugar si permanecía demasiado tiempo a la vista. Al cerrar la puerta, el sonido resonó en la casa más de lo habitual. Marta se detuvo, con la mano aún en la cerradura. Escuchó. El reloj seguía marcando el tiempo. Nada más. Bajó el escalón de la entrada y aspiró el aire de la calle, húmedo,
con un olor tenue a tierra y metal. El cielo estaba cubierto por una capa uniforme de nubes claras, sin amenaza de lluvia, pero sin luz directa. Un día sin sobresaltos, pensó. Caminó hacia la parada del autobús. Sus pasos tenían un ritmo conocido, casi mecánico. Pasó frente a las mismas casas. Saludó con un gesto breve a la mujer que barría la vereda. Observó el escaparate de la ferretería, donde los objetos metálicos reflejaban una luz opaca. Todo estaba en su lugar. Ese orden repetido, casi coreografiado, era lo que le permitía pensar sin urgencia. En el autobús, eligió el asiento junto a la ventana. El vidrio estaba frío. Apoyó la frente un segundo y cerró los ojos. Escuchó el motor, las conversaciones fragmentadas, el sonido seco del timbre al anunciar las paradas. Sacó la carta del bolsillo sin abrirla de nuevo. Pasó el pulgar por el borde doblado, notando la ligera irregularidad del papel. Se preguntó cuándo había sido la última vez que alguien le había escrito a mano. La memoria le devolvió imágenes dispersas, tarjetas postales, notas rápidas dejadas sobre la mesa, letras que ya no recordaba por del todo. Abrió la carta otra vez, solo para releer un párrafo. No buscaba información nueva, sino confirmar una sensación. Las palabras hablaban de un lugar que había cambiado de nombre, de una calle que ya no existía tal como se la recordaba. No había reproches ni nostalgia explícita, solo una constatación tranquila. Las cosas permanecen solo en apariencia. Marta sintió que ese mensaje no estaba dirigido únicamente a ella, sino a algo más amplio, como si fuera un recordatorio lanzado al aire. Guardó la carta cuando el autobús frenó. Bajó y caminó hacia su oficina. El edificio, de fachada gris, la recibió con el eco habitual del vestíbulo. Saludó al guardia, subió por la escalera en lugar del ascensor. Le gustaba contar los escalones, sentir el esfuerzo leve en las piernas. Cada piso tenía un olor distinto: limpieza reciente, papel, café viejo. Detalles que le confirmaban que el mundo seguía funcionando. En su escritorio, ordenó los papeles con un cuidado casi ritual. Encendió la lámpara, ajustó la silla, abrió el cuaderno donde anotaba tareas. Todo parecía normal. Sin embargo, mientras escribía la fecha, notó que dudaba. El bolígrafo quedó suspendido un segundo sobre el papel, antes de trazar el número correcto. Ese pequeño titubeo la inquietó más de lo que hubiera querido admitir. Durante la mañana, trabajó sin contratiempos. Respondió correos, revisó informes, habló con colegas sobre asuntos previsibles. Pero en los silencios breves entre una tarea y otra, la carta volvía a su mente. No como una pregunta, sino como una presencia discreta, como un objeto olvidado en un bolsillo que se recuerda solo al cambiar de postura. Al mediodía, salió a comer sola. Eligió el mismo café de siempre. El olor a pan tostado y café recién molido la envolvió apenas cruzó la puerta. Se sentó junto a la ventana. Afuera, la gente pasaba con prisa contenida. Miró sus manos apoyadas sobre la mesa, las venas marcadas, una mancha pequeña cerca del pulgar. Pensó en el tiempo inscrito en el cuerpo, en cómo uno se acostumbra a esos cambios hasta que algo los hace evidentes. Pagó, volvió a la oficina, terminó la jornada. Cuando regresó a casa, la luz ya era distinta, más baja, más oblicua. Al abrir la puerta, el silencio la recibió de nuevo, pero no era el mismo de la mañana, tenía otra densidad. Dejó el abrigo, sacó la carta y la colocó sobre la mesa de la cocina, exactamente en el mismo lugar donde había estado antes. Encendió la lámpara. La sombra de la carta se proyectó alargada sobre el mantel. Marta se sentó frente a ella sin tocarla. Comprendió con una claridad serena que no importaba tanto el contenido, sino el momento en que había llegado, como si hubiera marcado un antes y un después imposible de fechar con precisión. El reloj marcó las 7. Afuera, el viento volvió a moverse entre los árboles. Marta permaneció inmóvil, escuchando. Todo parecía en orden, y, sin embargo, esa noche supo que algo discreto, irreversible,
ya había empezado a desplazarse. Tercera parte. El peso de lo que permanece. Esa noche, Marta durmió mal. No fue un insomnio absoluto, sino una sucesión de despertares breves, como si algo la llamara desde un lugar impreciso. Cada vez que abría los ojos, la habitación estaba en penumbra. El contorno de los muebles se recortaba contra la claridad tenue que entraba por la ventana. El armario, la cómoda, la silla con la ropa doblada. Todo parecía exactamente donde debía estar. En uno de esos despertares, escuchó el reloj del pasillo, no el de la cocina, sino el otro, el más antiguo, el que había pertenecido a su padre. El sonido era distinto, un tic-tac más grave, irregular, como si el mecanismo necesitara un esfuerzo adicional para seguir avanzando. Marta pensó que llevaba semanas sin darle cuerda. Le resultó extraño que siguiera funcionando. Se levantó con cuidado, apoyando los pies descalzos sobre el piso frío. La madera estaba más áspera de lo que recordaba, o tal vez era su piel la que estaba más sensible. Caminó despacio por el pasillo, evitando hacer ruido, aunque no había nadie más en la casa. Cada paso producía un leve crujido, una respuesta inmediata del lugar a su presencia. El reloj estaba allí, colgado un poco torcido, como siempre. La sombra del péndulo se movía lentamente sobre la pared, describiendo un vaivén hipnótico. Marta se quedó mirándolo unos segundos. Pensó en su padre ajustándolo con precisión, concentrado, como si ese gesto pudiera ordenar algo más que el tiempo. Abrió la tapa de vidrio. El olor a metal viejo y polvo le llegó de inmediato. Un olor seco, familiar. Le dio cuerda con movimientos suaves. El mecanismo respondió con un sonido breve, casi agradecido. Cerró la tapa y antes de volver a la cama, apoyó la mano sobre la pared. Estaba fría. Esa frialdad la ancló al presente. A la mañana siguiente, la casa parecía distinta sin haber cambiado. La luz era más blanca, menos indulgente. Marta preparó el desayuno con movimientos lentos. Cortó una manzana, escuchando el crujido limpio del cuchillo al atravesar la pulpa. El aroma dulce se mezcló con el del café. Observó las semillas alineadas en el centro de la fruta, ese orden perfecto y frágil que se desarma en cuanto se parte. Se sentó frente a la mesa y, sin pensarlo demasiado, tomó la carta de nuevo. Esta vez la leyó completa, con atención. Había un párrafo que había pasado por alto la primera vez. No era explícito, pero mencionaba una visita pendiente, una promesa no formulada del todo, un tal vez escrito entre líneas. Marta frunció el ceño. Recordó un lugar al que no había vuelto en años, la casa donde había crecido, ahora habitada por desconocidos. Recordó la última vez que estuvo allí, la sensación de estar de paso en un sitio que había dejado de pertenecerle. Pensó en cómo los espacios cambian de manos y aún así conservan marcas invisibles de quienes los habitaron. Guardó la carta en un cajón, debajo de un mantel que casi no usaba. Cerró con cuidado. El gesto le produjo una mezcla de alivio y culpa, como si estuviera posponiendo algo inevitable. Salió más temprano de lo habitual. Caminó sin prisa, observando detalles que antes ignoraba. Una baldosa rota, una ventana recién pintada, una planta creciendo en una grieta del asfalto. Todo parecía hablar de una adaptación silenciosa, de una persistencia discreta. Durante el día, la sensación de desajuste se hizo más presente. No ocurrió nada extraordinario, fue más bien una acumulación de pequeños momentos. Un nombre olvidado, un archivo mal colocado, una frase que no terminaba de entender. Marta empezó a preguntarse si siempre había sido así y solo ahora lo notaba, o si algo había comenzado a desplazarse lentamente desde la llegada de la carta. Al regresar a casa, decidió ordenar el armario del pasillo. No había una razón concreta. Sacó cajas, revisó papeles, tocó objetos que no veía desde hacía años, fotografías, llaves sin cerradura, un cuaderno con páginas en blanco. Cada objeto parecía exigir una atención que ella no estaba segura de poder ofrecer.
encontró una libreta pequeña de tapas azules. La abrió. Reconoció su letra, más joven, más apretada. Eran anotaciones breves, listas, direcciones, entre ellas una coincidía con la mencionada en la carta. Marta cerró la libreta despacio, se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Sintió el cansancio en los hombros, una presión leve en el pecho. La casa estaba en silencio, pero no vacío. Escuchó el reloj del pasillo, el murmullo lejano de un auto, el viento contra las ventanas. Pensó en la forma en que uno se convence de que todo está en orden porque los objetos permanecen, porque las rutinas se repiten, pero también en cómo basta un detalle mínimo para revelar que ese orden es solo una superficie. Esa noche, antes de dormir, dejó la libreta sobre la mesa de luz. Apagó la lámpara. En la oscuridad, el tic-tac del reloj marcaba un ritmo constante. Marta cerró los ojos con la certeza tranquila y perturbadora de que no se trataba de recuperar nada, sino de aceptar que algo ya había comenzado a moverse, aunque aún no supiera hacia dónde. Cuarta parte. La forma del desliz. Marta despertó antes de que sonara el despertador. El cuarto estaba sumido en una luz azulada, ese tono previo al amanecer que no es todavía día ni del todo noche. Permaneció inmóvil unos minutos, escuchando su propia respiración. El aire estaba frío y le rozaba la piel con una suavidad áspera. Pensó que ese momento intermedio siempre había sido su preferido, cuando nada exige atención inmediata y el mundo parece suspendido. Se incorporó despacio y fue hasta la cocina. Encendió la luz sin abrir las cortinas. El resplandor artificial dibujó sombras nítidas en los bordes de los muebles. La carta seguía en el cajón, la libreta sobre la mesa de luz. Todo seguía en su lugar. Esa constatación ya no le producía alivio, sino una leve distancia, como si estuviera observando la escena desde afuera. Preparó café, pero no se sentó de inmediato. Apoyó las manos en la mesada y miró el reflejo apagado de la ventana. Su rostro parecía más cansado, o quizá era la luz la que insistía en mostrar detalles que durante el día pasaban desapercibidos. Recordó una frase que había leído alguna vez: las cosas no se rompen de golpe, se desplazan. Decidió no ir a trabajar. La decisión no fue dramática ni impulsiva. Simplemente llamó, avisó que se tomaría el día y colgó. El tono de su propia voz le resultó extraño, como si no le perteneciera del todo. Se puso el abrigo y salió, esta vez sin un destino claro. Caminó durante largo rato. La ciudad despertaba lentamente, persianas que se alzaban, camiones descargando mercadería, el olor a pan recién hecho escapando de una panadería. Marta se detuvo frente a un escaparate donde se exhibían relojes antiguos. Observó los mecanismos expuestos, los engranajes diminutos, el modo en que todo dependía de una coordinación precisa. Pensó en su padre otra vez, en la paciencia que requería ajustar algo tan pequeño para que el conjunto funcionara. Siguió caminando hasta llegar a un barrio más antiguo. Las calles eran más angostas, las casas más bajas. Reconoció una esquina antes de saber por qué. Allí, una casa de fachada clara, con una puerta de madera oscura. No estaba segura de haber estado allí antes, pero algo en la proporción del lugar, en la manera en que la luz caía sobre la vereda, le resultó familiar. Sacó la carta del bolsillo y la leyó de nuevo. Comprendió entonces que no se trataba de un llamado explícito, sino de una invitación tenue, casi respetuosa. Un recordatorio de que había algo pendiente no en el lugar, sino en ella. No tocó el timbre. Se quedó observando la casa desde la vereda. Escuchó sonidos domésticos, una radio encendida, pasos en el interior, el golpe de una ventana al cerrarse. Vida en curso. Marta sintió una mezcla de alivio y melancolía. No necesitaba entrar, no necesitaba confirmar nada. Se sentó en un banco cercano. El banco estaba frío y áspero. Pasó la mano por la superficie, notando las marcas del tiempo, las inscripciones casi borradas. Permaneció allí largo rato, viendo pasar a la gente, dejando que los pensamientos se acomodaran sin forzarlos. Entendió que la estabilidad que había defendido durante años no era falsa, pero sí incompleta. Era una construcción necesaria, una forma de sostenerse, y ahora, sin haberse derrumbado, estaba cambiando de forma.
Cuando regresó a casa ya era de tarde. La luz entraba oblicua por la ventana de la cocina, iluminando partículas de polvo en suspensión. Marta dejó el abrigo, fue hasta el cajón y sacó la carta. Esta vez no la guardó. La colocó sobre la mesa, junto a la libreta. Se sentó, abrió la libreta y escribió una sola frase sin pensar demasiado. Luego cerró. No sintió alivio ni tristeza, solo una aceptación tranquila. El reloj marcaba las horas con regularidad. Afuera el viento movía los árboles. Todo parecía en orden, pero Marta sabía, con una certeza serena, que ese orden ya no era el mismo. Quinta parte. Lo que queda cuando todo parece igual. La noche llegó sin anuncio. No hubo un corte brusco entre la tarde y la oscuridad, sino una transición lenta, casi indulgente. Marta encendió la lámpara del living cuando el interior de la casa comenzó a perder contornos. La luz artificial no llenó el espacio, apenas lo sostuvo. Las sombras permanecieron en los rincones, densas, pacientes. Preparó algo sencillo para cenar. El sonido del aceite calentándose en la sartén rompió el silencio con un crepitar breve, doméstico. Cortó verdura sobre la tabla de madera, escuchando el golpe seco del cuchillo. Ese sonido siempre le había resultado tranquilizador, una confirmación de que estaba allí, haciendo algo concreto, medible. El olor tibio de la comida se mezcló con el de la casa, un aroma compuesto por años de hábitos, de estaciones superpuestas. Comió despacio, sin distracciones, no encendió la radio ni la televisión. Observó cómo el vapor ascendía del plato y se disipaba. Pensó en lo parecida que era esa imagen a tantas otras cosas. Presencias breves que parecen sólidas solo porque duran lo suficiente para que uno confíe en ellas. Después de lavar los platos, secó la mesa con un trapo húmedo. El mantel absorbió el agua en pequeñas manchas irregulares que luego desaparecieron. Ese detalle mínimo, la tela volviendo a su estado seco, le produjo una tristeza leve, inesperada. Todo vuelve a su forma, pensó. O eso creemos. Fue hasta el pasillo y se detuvo frente al reloj antiguo. El péndulo seguía oscilando con regularidad. Apoyó la oreja cerca del vidrio y escuchó el mecanismo trabajar, un esfuerzo constante y preciso. Recordó que su padre solía decir que los relojes no miden el tiempo, sino la insistencia. Marta sonrió apenas. Entró al dormitorio. La libreta estaba sobre la mesa de luz. La abrió una vez más. La frase que había escrito por la tarde era simple, casi seca. No explicaba nada, no prometía nada. Era solo una constatación escrita para ser leída en el futuro, cuando este momento ya no fuera accesible. Cerró la libreta y la guardó en el cajón debajo de la ropa cuidadosamente doblada, no como un secreto, sino como se guarda algo que ya ha cumplido su función. Antes de acostarse, caminó por la casa apagando luces. Cada interruptor producía un clic breve, definitivo. En la cocina dejó encendida solo la lámpara pequeña sobre la mesada. La carta seguía allí, inmóvil. Marta la tomó, no para leerla, sino para sentir su peso. El papel estaba más blando ahora, como si hubiera absorbido algo del aire de la casa. La dobló una vez más, con menos cuidado que antes, y la colocó en una caja junto a otros papeles importantes, documentos, fotografías, certificados, no porque lo fuera, en el sentido práctico, sino porque ya formaba parte de esa categoría invisible de cosas que no se usan, pero se conservan. Se acostó. El cuerpo le pesaba, pero no era cansancio físico. Era una densidad distinta, una que se instala cuando algo se ha acomodado por dentro. Apagó la luz. La oscuridad no fue total. La luna entraba filtrada por la cortina, dibujando una franja pálida sobre el piso. Escuchó la casa, el reloj, un caño lejano, el viento, todos los sonidos que siempre habían estado allí, sosteniendo la ilusión de continuidad. Marta comprendió que no había perdido nada concreto, no había renunciado a su vida ni a sus rutinas.
Al día siguiente, probablemente, volvería al trabajo, prepararía café, caminaría las mismas calles. Pero también supo con una certeza tranquila e irreversible que algo ya no encajaba del mismo modo, que el orden seguía en pie, sí, pero desplazado apenas unos milímetros, lo suficiente para que ya no pudiera apoyarse en él sin sentir el movimiento. Cerró los ojos, pensó en la mañana siguiente, en la luz entrando otra vez por la ventana, en el polvo suspendido en el aire, en los objetos esperando ser usados. Todo estaría donde siempre estuvo, y sin embargo, no sería lo mismo, porque el verdadero cambio, entendió al quedarse dormida, no ocurre cuando las cosas se rompen, sino cuando permanecen exactamente iguales y uno ya no es el mismo que las mira.